Buenos días, mi nombre es Adrián Ochoa, soy profesor adjunto de la Comisión E de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis. Y siguiendo con las clases virtuales, soy el encargado de darles el segundo teórico de prótesis parcial removible. Les recuerdo que por medio del campus podemos estar en contacto para salvar cualquier tipo de dudas. En esta diapositiva vemos esqueletos de cobalto cromo de dos prótesis parciales removibles. A la izquierda el maxilar superior, a la derecha el maxilar inferior. El objetivo de esta clase es describir las partes constitutivas. Como dijo muy bien el doctor Frisia en la clase anterior, estos son conector mayor, conector menor, retenedores, apoyos, planos guías, las sillas y sus topes. El nombre de estas partes constitutivas indican su función y deben saber que para ambos maxilares tienen el mismo nombre, pero su forma en algunos puede ser diferente. Si bien vamos a hablar de conector mayor palatino, tenemos que saber que hay una gran diferencia. Todos los conectores mayores palatinos son adaptados y los conectores mayores linguales son aliviados. Sin haber diferencias para cada maxilar, como todo conector mayor, es el elemento principal del que parten todos los elementos secundarios que vamos a describir. Tienen como función unir las bases entre sí y deben ser resistentes. Su principal característica es la rigidez. Por esto decimos que la prótesis flexible no sirve, porque necesitamos una PPR que no flexe. Los conectores deben facilitar la higiene y no irritar la mucosa marginal ni la del soporte. De su cuerpo al margen gingival debe haber aproximadamente unos 5 milímetros de espacio para no comprimir la encía ni dañarla. Es importante que sepan que hay diferentes conectores mayores de acuerdo a la necesidad clínica. Este conector siempre tiene que tener una ubicación sobre el paladar duro sin alterar la fonación. Y como dijimos anteriormente, de acuerdo al requisito clínico, en casos de vía de carga dentaria, ese conector debe tener una extensión reducida. Por lo tanto, el conector indicado sería la cinta. Y en los casos de vía de carga dentomucosa, debemos saber que su extensión es mayor, que participan del soporte y de la retención, y el conector indicado sería la placa. En esta diapositiva vamos a hablar de conector mayor lingual. En el maxilar inferior, en la mayoría de los tratamientos vamos a utilizar la barra lingual como conector mayor. Me puedo preguntar, ¿puedo hacerla en todos los casos clínicos? ¿De qué depende? Debemos saber que depende de la altura del piso de boca reproducido en el modelo. Debo tener aproximadamente 8 milímetros para poder confeccionarla. Su función es conectar las bases y le da resistencia y estabilidad a la prótesis. Su forma es de gota de agua aplanada por uno de sus lados. Dependiendo de la altura del piso de boca, está ubicada de 3 a 5 milímetros del margen gingival. La barra no debe estar en contacto con la mucosa lingual, por lo tanto la zona que cubre este conector debe estar aliviada. Y esto depende del grado de la inclinación de la mucosa alular lingual. Cuando esta mucosa es vertical, el alivio es mínimo, siendo menor en casos dentosoportados que en casos dentomucosoportados. Pero si la mucosa lingual tuviera una mayor inclinación hacia el piso de boca, el alivio debe ser mayor. Haciendo mención a lo que dijimos en la diapositiva anterior, si el piso de boca tuviera una altura determinada, puedo hacer una barra. Ahora, si esa altura de la que hablábamos fuera menor a 8 milímetros, el conector lingual de elección es la placa lingual. Esta placa tiene una forma similar a la barra lingual. Su borde inferior es más ancho para fortalecerla y se adelgaza mientras va cubriendo la encía y los dientes hasta apoyarse en su cingulum. Sobre este cingulum termina el borde superior del conector con un acabado muy fino.
Debe tener una forma festoneada, no debe penetrar en los espacios interdentarios ni en los surcos cervicales. Y para esto el laboratorista debe bloquear estos espacios antes de la confección del esqueleto. Si el acabado lingual fuera en línea recta, causaría molestias e incomodidad. Tiene una función ferulizadora en dientes con compromiso periodontal y los hace actuar en función de grupo. Así resisten los movimientos horizontales de las bases a extensión distal. Esta placa se opone al movimiento rotacional extrusivo. Este retenedor continuo también lo llamamos gancho continuo de Kennedy, y con la barra componen a la doble barra lingual. Está apoyado sobre el cíngulo de los incisivos inferiores, y para esto debemos realizar una preparación de asentamiento que la podemos hacer con una piedra de diamante cilíndrica. Luego este procedimiento debe estar seguido de un meticuloso pulido. Es imprescindible un apoyo a nivel del tercio mesial de los caninos en el cingulum y, de no ser factible, deberíamos extenderlo a los premolares. Este retenedor actúa como componente opositor al movimiento rotacional extrusivo. Como dice la diapositiva, los conectores menores unen el conector mayor con el anclaje. No deben perjudicar al tejido blando. Deben ser rígidos y ocupar las troneras interdentales y deben estar adaptados a las papilas palatinas y linguales. Si su disposición se encuentra afectada por una mesio o distoversión de la pieza contigua, en estos casos, para favorecer la inserción, debemos tallar en esta pieza un plano guía. Debe partir del conector mayor en forma perpendicular a este, formando un ángulo recto y con terminaciones redondeadas. Este conector tiene tres nombres, pero comúnmente lo llamamos silla. Es donde se colocan los dientes. Tenemos que pensar en una silla de extensión reducida en casos de vía de carga dentaria. Debemos saber que son de máxima extensión en brechas largas en prótesis dento-muco-soportadas. El diseño de la silla abarca toda la extensión de la brecha desdentada sin invadir vestibular. Hay de dos tipos, las que son aliviadas y las que son adaptadas. Las adaptadas a la encía tienen una terminación metálica y generalmente están relacionadas con un diente a tubo, como vemos en la foto de la derecha a la altura del incisivo lateral derecho. Las otras sillas, donde la adaptación la va a dar la terminación acrílica, se llaman aliviadas. Quiere decir que no están en contacto con la mucosa del maxilar. Como vemos acá, están delimitadas por el color rojo. Ahora, si la prótesis que estamos confeccionando tiene carácter provisorio y tenemos decidido colocar implantes, en las zonas receptoras, estas deben estar más aliviadas todavía, para poder generar un espacio en el momento postquirúrgico para no interferir con la osseointegración. En esta diapositiva vamos a hablar de los topes de silla. Estos se utilizan en prótesis de extremo libre, en el diseño de prótesis donde la vía de carga es dento-muco-soportada. Son pequeñas prolongaciones que se colocan en el extremo distal de las sillas para que se apoyen en el modelo de yeso e impidan el descenso de la estructura metálica durante la carga del acrílico en la muesla. Son indispensables en el maxilar inferior porque su conector es aliviado, y en el maxilar superior, por el diseño adaptado del conector mayor, no están de más, pero no son necesarias. Si bien hay dos tipos, la mayoría de las sillas están aliviadas, es decir, que no están adaptadas al maxilar, para darle espacio a la resina acrílica. El espacio mínimo que debe existir con la mucosa debe ser de 0,5 milímetros para que tenga una resistencia adecuada al acrílico. También debemos mencionar que las sillas se tienden a fracturar por desadaptación del acrílico en la parte de unión con el conector mayor,
Por lo tanto, la línea de acabado interno no debe coincidir con la línea de acabado externo. De esa manera, el punto de partida de la silla va a estar reforzado. Tenemos que describir los requisitos generales que deben tener para la función las prótesis de cobalto cromo y sus componentes. El soporte en este caso es la propiedad que tienen para resistir las fuerzas masticatorias que inducen a la prótesis a desplazarse hacia el gingival. Es derivado de los dientes pilares mediante el uso de apoyos que transmiten las fuerzas al eje longitudinal del diente. Las bases protéticas correctamente adaptadas también brindan esta propiedad. Las prótesis deben estar estabilizadas. De esta manera ofrecen resistencia a las fuerzas horizontales, evitando el desplazamiento protético en este sentido. Esta función la cumplen componentes rígidos como son el brazo opositor y los conectores menores, como dice la diapositiva. A estos deberíamos agregarle el cuerpo del retenedor, las placas proximales y también los apoyos oclusales. Es decir, todos los elementos rígidos que toman contacto con la superficie no retentiva del diente pilar. Toda prótesis debe tener suficiente retención mecánica para poder resistir las fuerzas extractivas o dislocantes. Esta propiedad es obtenida por el íntimo contacto con la mucosa de soporte de las bases protéticas y del conector mayor en el maxilar superior. Recuerde que en el maxilar inferior los conectores mayores son aliviados. Esta función principalmente la cumplen los extremos de los retenedores que se ubican en la zona retentiva del diente pilar. Cuando se cumple la propiedad de reciprocación, vamos a tener que la fuerza que ejerce el brazo retentivo del retenedor sobre el diente pilar tiene que ser neutralizada por una fuerza igual y opuesta. Esta función la cumple el brazo opositor o recíproco del retenedor y tenemos que tener en cuenta que en su diseño este no debe sobrepasar el ecuador dentario. Esta propiedad también la cumplen otros elementos rígidos, como los conectores menores, la placa proximal y el gancho continuo de Kennedy. Cuando describimos la propiedad de circunvalación, nos referimos a la extensión perimetral del retenedor sobre el diente pilar. Los retenedores deben cubrir las 3/4 partes de la circunferencia de este diente. Esta propiedad consiste en prevenir que el diente pilar pueda desplazarse frente a fuerzas ejercidas sobre la prótesis, o que se genere un desplazamiento de la misma. Un retenedor es pasivo cuando está alojado sobre el diente pilar y no ejerce fuerza sobre este. La punta de su brazo retentivo debe estar en la zona retentiva del diente pilar, o sea, por debajo del ecuador dentario, en una posición que le permita dar retención estrictamente frente a fuerzas que tratan de sacar la prótesis de su sitio. Para que se cumpla esta propiedad, debo controlar que la prótesis esté completamente instalada. ¿Cómo me podría dar cuenta? Los apoyos oclusales deben estar correctamente asentados en su lecho. Y si no fuera así, estos no estarían en íntimo contacto. Y en esta situación, los retenedores van a ejercer una acción nociva sobre los dientes pilares. Deben saber que los retenedores son los componentes que de forma activa aportan retención y sirven para evitar las fuerzas extractivas. Actúan sobre el diente pilar evitando que la prótesis se separe del terreno protético durante la función. Pueden ser por prehensión o tensión, que son los retenedores propiamente dichos del esqueleto de cobalto cromo, o por fricción o rozamiento. Un ejemplo de estos serían los ataches que los pueden utilizar cuando combinamos la prótesis removible con una prótesis parcial fija.
En los casos de vía de carga dentaria, el retenedor que vamos a utilizar en la mayoría de los casos es el retenedor por prehensión circunferencial, también llamado de Akers. Sus componentes son estos tres: el brazo retenedor, el brazo recíproco y el brazo de apoyo. La extensión del retenedor en el perímetro del diente pilar debe ser de las 3/4 partes de su circunferencia, como dice la diapositiva, de 270 grados. De esta manera se evita el movimiento del pilar fuera de la estructura del retenedor, así como el deslizamiento del retenedor fuera del pilar. El brazo del retenedor, si bien es muy similar al brazo opositor, tiene diferencias. Por eso vamos a describirlos de a uno. Este brazo parte del cuerpo del retenedor hacia el ecuador dentario. Tiene forma ahusada, es decir, su primera porción es más gruesa, por lo tanto más rígida. Luego continúa hacia el ecuador, haciéndose más fino y por lo tanto más elástico, y siempre con una forma plana hacia el pilar. Esta parte es la que actúa por debajo del ecuador dentario para dar retención. El brazo del retenedor puede partir de oclusal, como es en este ejemplo del retenedor circunferencial, o partir desde la base en gingival, como en el caso de los retenedores RPI. El brazo recíproco, también llamado opositor, siempre va por encima del ecuador dentario. Su formato es uniforme, debe ser rígido y resistente. El opositor estabiliza el pilar durante la inserción de la prótesis antes de que el brazo retentivo toque y supere el ecuador dentario. Durante la extracción de la PPR evita las fuerzas horizontales estabilizando el pilar. Teniendo en cuenta la morfología de los dientes, más comúnmente los molares, si el ecuador dentario correspondiente a la cara donde vamos a diseñar el opositor está ubicado más hacia oclusal, a veces necesitamos modificar este ecuador para su correcta ubicación. En esta diapositiva vamos a hablar del apoyo. Es la parte del retenedor que descansa sobre la superficie dentaria. Une al opositor con el brazo retentivo. Su volumen debe ser adecuado, ser rígido y no debe interferir en la oclusión con el antagonista. De esta manera deja al diente mantener su propiocepción. Para su correcto funcionamiento tenemos que tallar sobre el reborde marginal descansos o lechos. Estos tienen forma de cuchara. Los apoyos transmiten las fuerzas de la PPR a lo largo del eje longitudinal de los dientes y funcionan como topes y estabilizadores de estas prótesis, evitando su desplazamiento hacia apical. Previenen la rotación protética alrededor del eje sagital y vertical. En este esquema de un apoyo en un molar también pueden ver el asentamiento y la forma que tiene que tener el tallado del lecho sobre el reborde marginal. En su diseño debe tener un grosor determinado, como mínimo de 2,5 milímetros aproximadamente. En el tallado, el piso del lecho debe ser apical al reborde marginal y a la superficie oclusal. Y como les dije en la diapositiva anterior, tiene que tener una forma cóncava o de cuchara. Esta forma de cuchara con base hacia apical que tiene el tallado tiene una finalidad, y es para que entre el cuerpo del retenedor y el apoyo se forme un ángulo menor a 90 grados. De esa manera voy a poder transmitir las fuerzas a lo largo del eje longitudinal del diente pilar. Si por error en el tallado este ángulo fuera mayor a 90 grados, las fuerzas no serían perpendiculares a este eje y producirían un desplazamiento protético hacia apical y por consiguiente un volcamiento de la pieza dentaria. Otro retenedor por prensión es el llamado equipoise. Se utiliza en casos de vía de carga dentaria. Es un retenedor de acción posterior.
Actúa siempre en la cara palatina o lingual, por lo tanto es un retenedor estético. Del conector menor parten el apoyo y un brazo único que en su principio, por su grosor, actúa de contención o recíproco, y luego se va adelgazando para dar retención hacia proximal hasta terminar en la cara distovestibular. El retenedor doble de Bonwill es un componente importante que debemos conocer. Es la unión de dos retenedores circunferenciales. Lo podemos utilizar en casos de desdentados unilaterales con o sin pilar posterior. Su función es importante en estos casos porque tiene una acción contralateral. Tiene una desventaja. Es necesario tallar, aparte de los apoyos, un pase poroclusal para alojar el retenedor. Se coloca lo más posterior posible y debemos evitarlo cuando el antagonista es dentado, porque para que no interfiera en la oclusión requiere mucho desgaste de los rebordes marginales. En esos casos se puede usar un retenedor de acción posterior en el último molar. En las prótesis a extremo libre, donde la carga es dento-mucosa, las piezas dentarias junto a los tejidos blandos coparticipan soportando las fuerzas masticatorias. Esta prótesis presenta características fundamentales que las diferencian a las dentosoportadas. Se trata de la existencia de una zona crítica donde actúan en conjunto un soporte fijo, como son los dientes, y otro resiliente constituido por la o las bases sobre los rebordes alveolares. La unión de dos partes biológicamente diferentes constituyen el principal problema que se debe resolver en el diseño de la conexión. Esta debe amortiguar las fuerzas que caen sobre la silla y evitar una fuerza de torsión y de palanca que generaría el volcamiento hacia distal de los dientes pilares. Continuando con lo que dijimos en la diapositiva anterior, en estos casos, el tipo de anclaje a elección es el retenedor a barra, que todos llamamos RPI. Ustedes tienen que saber que este tipo de retenedor es un retenedor lábil. Está compuesto por el apoyo oclusal, una placa proximal y el retenedor en forma de I. Su forma y su función mecánica la vamos a describir en estas próximas diapositivas. En esta diapositiva vemos imágenes del RPI. Debemos saber que sus componentes actúan en conjunto. En el acto masticatorio, la prótesis desciende, la placa proximal se separa del plano guía, el retenedor se desvincula separándose del diente y mesializándose levemente. En este momento, el único elemento activo es el apoyo oclusal que, como está ubicado en mesial del diente pilar en su posición distal a la brecha, transmite las fuerzas al eje longitudinal del diente, impidiendo que se separe del diente vecino. Si por error el apoyo oclusal lo diseño en diistoclusal en vez de mesioclusal del diente pilar, esta posición va a alterar la biomecánica del RPI, produciendo la tracción del diente hacia la brecha. Lo mismo pasaría si nos equivocamos y elegimos en este caso, a extremo libre, un retenedor circunferencial. Acá tenemos todas las partes constitutivas. La R corresponde al apoyo que, como dijimos anteriormente, va a estar distal a la brecha o bien en mesial del diente pilar. La P corresponde a la placa proximal que se va a adaptar a un plano guía que, si fuera necesario, lo tendríamos que tallar. Y la I al retenedor en barra, que es el brazo activo o brazo retentivo. Haciendo una descripción más detallada de sus componentes, hablamos del apoyo oclusal. Perdón que sea reiterativo. Su ubicación es distal a la brecha desdentada. Esta posición permite la rotación de la prótesis sin producir el apalancamiento distal del diente pilar. Para que la prótesis pueda realizar esta rotación, cuando hago el diseño, el conector menor de donde parte este apoyo no debe tener contacto con el diente vecino, ni tampoco diseñar un doble apoyo
con este diente. La placa proximal actúa como brazo opositor y da estabilidad. Ocupa toda la cara distal del diente pilar y sobrepasa ligeramente su ángulo distolingual. Debemos preparar un plano guía de 2 a 3 milímetros de altura en sentido ocluso gingival, donde va a contactar esta placa. Por debajo de esta zona no debe existir contacto, se va separando progresivamente. Esto evita que durante el movimiento de inclinación distal del extremo libre, la placa proximal empuje al diente pilar en sentido mesial, traumatizándolo y presionando al margen gingival. Por último, describimos el recorrido de la barra de Ni. Esta sale de la silla, hace una curvatura, circula paralelo a la encía marginal a una distancia de 3 a 6 milímetros. Gira y toma un sentido vertical para buscar el punto retentivo señalado en mesio vestibular de la cara vestibular del diente pilar. Su área de contacto va a ser aproximadamente de 2 milímetros. Si el contacto de este retenedor fuera en disto vestibular, tendría un efecto de presión sobre el diente en el momento de la masticación. Luego de lo que vimos, enumeramos sus ventajas. Debemos decir que tiene menor superficie de contacto con el diente. Su brazo retentivo tiene una exacta colocación para su correcto funcionamiento. Tiene menor interferencia con los tejidos circundantes por su menor volumen y por este va a tener una máxima acción de limpieza natural. Algunos autores lo describen con mayor estética. Esto es realmente discutible, porque un retenedor metálico sobre un diente no creo que cumpla esas características. Y por último, es el que tiene mejor funcionamiento en prótesis a extremo libre sobre el diente pilar. Las bases de una prótesis parcial removible con extensión distal pueden tener diferentes movimientos. Vamos a dividirlas en dos grupos. En los 3 primeros esquemas se ve el movimiento de traslación o desplazamiento, que pueden ser vertical, horizontal o anteroposterior. Y los 3 últimos esquemas comparten el movimiento de rotación. El primero, una rotación distal, que es cuando la prótesis en este caso se mueve verticalmente acercándose o alejándose del terreno protético. En el siguiente, el movimiento es de rotación alrededor de su propio eje que pasa por el centro de la silla. Y por último, el de rotación horizontal. En biomecánica de la prótesis de vía de carga dentomucosa, el fulcrum es el eje que une a los apoyos más próximos a la brecha dentada. Sobre este eje va a rotar la prótesis frente a fuerzas masticatorias intrusivas. Deben saber que esta línea de fulcrum pasa por los pilares más posteriores. Respetando los lineamientos que tiene la facultad y tomando como referencia el consenso intercátedras que hicieron los profesores titulares relacionados con la rehabilitación protética, tenemos que saber que la prótesis parcial removible es requerida por fuerzas intrusivas y extrusivas. Estas fuerzas generan dos movimientos que debemos tener en claro: el movimiento rotacional intrusivo y extrusivo, para poder entender el comportamiento protético. Tenemos que saber que la dinámica de la prótesis parcial removible va a estar relacionada a dos ejes, o dos líneas de fulcro, uno más alejado a la brecha y otro más cercano a esta, que en el esquema están correctamente diferenciados. En este tipo de vía de carga, los retenedores que debemos utilizar son los que acabamos de explicar, que son los RPI. Cuando se aplican fuerzas intrusivas sobre el área desdentada, sean masticatorias o de parafunción, por su ubicación, los apoyos distales a la brecha van a ser opositores al movimiento que se genera sobre el eje que los une, que es el movimiento rotacional intrusivo.
Frente a fuerzas extractivas, como pueden ser la adhesión a los alimentos, las prótesis también rotan, buscando un eje o un punto más alejado de la zona desdentada. La ubicación de los apoyos en un eje lo más alejados a la brecha va a ser opositora al movimiento rotacional extrusivo. Viendo la primera imagen de la diapositiva, y como venimos diciendo, sabemos que frente a fuerzas intrusivas, la prótesis se va a mover sobre el eje cercano a la brecha. Pero si tengo fuerzas que tienden a sacar la prótesis de su lugar, esta también rota, y no sobre ese eje que recién mencionamos, sino que busco un eje o un punto más alejado a la zona desdentada. Por lo tanto, debo hacer un correcto diseño. Como bien lo dice la diapositiva, los componentes opositores al movimiento rotacional extrusivo en el maxilar inferior son apoyos, retenedor continuo de Kennedy y también podríamos agregar la placa lingual. Estos mantienen el equilibrio estable de la PPR. ¿Qué puede pasar si no diseño o hago mal un opositor a este movimiento? En la primera situación, el conector mayor se va a terminar clavando en la mucosa lingual. Y si lo hago mal, en una ubicación incorrecta, como puede ser un apoyo individual en dientes periodontalmente comprometidos, voy a generar el volcamiento de estos dientes hacia vestibular. Un poco repitiendo lo que dijimos en la diapositiva anterior y aumentando algún concepto, decimos que los componentes protéticos que van a contrarrestar el movimiento rotacional extrusivo son todos los componentes que están por delante de la línea de fulcrum que pasa por los apoyos más cercanos a la brecha. Estos pueden ser apoyos individuales, tengo que pensar en hacerlos solo en caninos, los incisales si el caso clínico lo amerita. En maxilar inferior, el retenedor continuo de Kennedy y la placa lingual, porque estos tienen asentamiento dental. En el maxilar superior, los conectores son adaptados al maxilar y en este caso que estamos hablando de carga dentomucosa son de máxima extensión. Entonces vamos a tener que la porción de estos que está por delante del eje que une los apoyos más cercanos a la brecha también se va a oponer al componente rotacional extrusivo. Como vemos en el primer esquema de la diapositiva, el diseño del retenedor para este tipo de caso de vía de carga es incorrecto, ya que por su forma nos damos cuenta que es un retenedor circunferencial. La posición del apoyo mesial a la brecha y la rigidez de su brazo retentivo van a generar fuerzas de torsión y el volcamiento del pilar hacia distal. Por lo consiguiente, un desplazamiento protético que en su principio va a generar dolor y luego reabsorción, dañando todo el complejo osteomucoso-dentario. Creo que lo repetí bastante y no tengo miedo a cansarlos. El apoyo del retenedor, que en este caso tendría que ser el RPI, debe estar distal a la brecha y así transmitir las fuerzas al eje longitudinal del diente y ser opositor a fuerzas del movimiento rotacional intrusivo, para poder mantener en equilibrio el ente protético con todo el sistema estomatognático. Bueno, llegamos a la última diapositiva. Y hablando un poquito de la síntesis de la charla, podemos decir que, conociendo las partes constitutivas, la función que cumplen y la actividad que tienen en la biomecánica de la prótesis, de acuerdo a la vía de carga que puede ser dentosoportada o dentomucosoportada, vamos a lograr confeccionar una prótesis que cumpla sus tres requisitos fundamentales, que son soporte, retención y estabilidad, y que ésta funcione en armonía con el sistema estomatognático. Espero conocerlos en forma presencial, les mando un saludo muy grande y hasta pronto.